Hola, soy James y hoy vamos a hablar sobre el enigmático amplificador 82 Overdrive Special. El plugin está inspirado en el hombre conocido famosamente por una sola palabra, Dumble, y él hacía estos amplificadores específicamente para músicos singulares, músicos que tenían algo único en su estilo, su tono, su fraseo. Y casi tenías que hacerlo. De hecho, tenías que hacer una audición para él. Si siquiera ibas a conseguir un amplificador, él no le construía uno a cualquiera. Él buscaba músicos que hicieran cosas únicas para poder tomar un amplificador y construirlo según las especificaciones de ese estilo de tocar. Así que sentimos que no podíamos simplemente hacer un solo amplificador en un plugin. De hecho, tuvimos que darte una lección de historia y crear las 4 épocas del amplificador, además de todas las cosas personalizables que probablemente harías si te sentaras con él y dijeras, bueno, yo toco Slat, toco una 335, toco un Strat, toco Slide, toco fuerte con esta púa y quiero que el amplificador responda de esa manera. Lo que espero que logremos hoy es repasar algunos de los conceptos de cómo se construye el amplificador. Así que darte un preset es divertido, pero también darte las herramientas para que digas, bueno, si necesito medios aquí, si quiero que suene más comprimido, si quiero que tenga más sustain, cuáles son las cosas que puedes ajustar para lograr eso por ti mismo. Así que hoy vamos a aprender un montón mientras buscamos esos grandes tonos estilo D de todas las épocas. Así que vamos a empezar. Muy bien, así que echemos un vistazo a lo que tenemos para trabajar dentro del plugin. Está configurado de 2 maneras. Tienes el lado del cabezal del amplificador y el lado del gabinete. Así que aquí a la izquierda puedes elegir cualquiera de los 4 tipos de amplificador. A la derecha tienes 9 configuraciones personalizadas de micrófono para el gabinete, con las que más adelante vamos a crear algunos tonos. Tenemos todas ahí, incluyendo un modo directo. En la parte inferior está la visualización clara de lo que hay en el panel del amplificador, y eso es muy importante porque ahí es donde decidimos si usamos la entrada normal o la entrada FET con realce. Tienes un control de volumen, tu interruptor estándar de brillo, pero también algunas cosas más únicas como un control deep que a veces puede convertirse en un control de medios dependiendo del amplificador que hayas elegido. Tienes rock y jazz, que es como un nivel de ganancia. Y luego tenemos el ecualizador, siempre con agudos, medios y graves, y la sección de overdrive que tiene su propio tubo adentro solo para el overdrive. Así que tienes el nivel y la proporción, donde la proporción es la cantidad de distorsión comparada con tu señal limpia. Y después la sección del amplificador de potencia, con máster y presencia. Así que con esa combinación podemos sacar un montón de sonidos geniales. Y luego, especialmente cuando abrimos el circuito personalizado, eso nos da la posibilidad de ajustar algunas de esas cosas internamente, jugar con el ecualizador. Hay un ecualizador dedicado solo a la sección de overdrive llamado HRM con el que vamos a experimentar, así que creo que es momento de empezar a crear algunos sonidos. Por ahora tengo mi guitarra conectada directamente a mi interfaz Volten Mono, y luego, en mi sesión de Luna, tengo el plugin entrando por SDI. Lo único que hice fue agregar un Pure Plate, ya que estoy trabajando de forma nativa en todo este sistema. Así que lo tengo en un bus estéreo solo por diversión, porque a quien no le gusta la reverb. Estoy empezando con el amplificador Suede, que es un High Plate de 50 watts. ¿Y qué significa High Plate? High Plate es una referencia al preamp en este caso. El High Plate, con mayor voltaje, te da un poco más de compresión, un poco más de ese toque suave. Y cuando pase al Silver, ese va a ser un amplificador de 100 watts con un voltaje de placa más bajo, así que el preamp tiene un poco más de margen de headroom. También es un circuito un poco diferente, así que déjame mostrarte del Suede al Silver. Ahora el Silver. Entonces puedes escuchar que hay un poco más de brillo, un poco más de compresión en el Suede. Y si vamos al Silver, va a seguir en esa dirección hasta que lleguemos al Black. Así que Silver contra Cream también es de 100 watts, pero estamos pasando de lo que es un voltaje de placa bajo a ahora un Cream con placa alta.
Ahora vamos a pasar de black a suede y vas a notar la diferencia. Puedes escuchar un poco más de distorsión en el suede y también estoy sintiendo una gran diferencia entre los cuatro. Así que una vez que decidamos con qué amplificador básico queremos empezar a trabajar, entonces vamos a pasar a los ajustes reales del Tone Stack y a personalizar la configuración. Así que déjame pasar a Silver. Vamos a quedarnos ahí un rato. Sé que parece que hay muchos interruptores en este amplificador y sí los hay, pero si empezamos por lo básico, como en un amplificador Fender, siempre tienes volumen, agudos, medios y bajos normalmente. Así que es más o menos lo mismo. De hecho, muchos de estos circuitos D tienen un estilo muy Fender. Así que si simplemente tomo el volumen aquí, que está más o menos en 5, y empiezo con el interruptor de brillo, vas a tener como el movimiento normal de agudos de un Fender. Ahora vamos a personalizarlo. Lo que puedes hacer es decidir, bueno, tal vez eso es demasiado brillo cuando lo tienes activado, o no es suficiente. Puedes abrir el circuito de personalización y notarás que dice 196 picofarad. Entonces, lo que pasa aquí es que mientras más grande ese capacitor, más agudos hay. Así que podría bajarlo a 150. Y sacar un poco de ese brillo tipo Fender. Si lo subo todo hasta 300, vas a notar lo mucho más brillante que se va a poner. Un poco demasiado brillante para esta guitarra, aunque para pastillas humbuckers, más adelante eso podría ser útil. Otra cosa que hay que notar es que si pongo el volumen en 10, igual que en un Fender, ese control no hace nada. Así que esté el Bright activado o no, va a sonar igual. Entonces, ¿por qué hay tantos volúmenes con capacitor de brillo? Bueno, eso dependía de qué tanto querías empujar el preamp, porque recuerda, mientras más alto esté el volumen, menos efecto tiene realmente el capacitor de brillo. Así que puede haber casos en los que, ya sabes, tengo el interruptor de brillo apagado. Tengo el volumen alto para conseguir un poco de ganancia del preamp, algo así como en 7 u 8 por aquí. Grande y fuerte, pero puede que me falte un poco de claridad. Entonces podría activar el interruptor de brillo y tal vez usar ese valor más brillante porque va a ser más al final de ese rango. Así que en ese caso, el de 300 realmente funciona muy bien. Si lo bajo, eso va a ser demasiado exagerado porque ahora el Bright está haciendo más peso. Así que esa es una de las razones por las que podrías querer elegir un capacitor de 300 picofaradios en tu Bright, porque puede que te guste tener ese volumen realmente alto. Así que podrías necesitar un valor más grande para compensar el hecho de que se está atenuando solo. Bien, ahora pasemos a Deep. Ahora, Deep es literalmente una gran cantidad de graves, así que si tienes una guitarra muy delgada, como yo que estoy usando la pastilla del puente aquí, vamos a activar Deep. En algún momento hubo versiones de los Dumble que en realidad eliminaban el Deep y lo convertían en un realce de medios. Y te voy a mostrar dónde está eso. Así que donde dice Deep, si cambio en los mods del preamp de Classic a Skyline, vas a notar que ahora dice Mid. Así que vamos a apagarlo de nuevo. Aquí está el sonido. Y ahora tu realce de medios. Así que puedes decidir qué tipo de carácter quieres que tenga. Classic, de nuevo, es más de los 70s, principios de los 80s, que ahora es el Deep y luego el realce de medios de Skyline y después nada. Entonces, ¿qué es Skyline y qué es Classic? Classic era el circuito original inspirado en los amplificadores Dumble de los años 70. Esto tenía un sonido muy similar al de los Fender Black Panel. Era abierto, un poco punchy.
Skyline era una especie de... y empecé a verlos a finales de los 80, sobre todo en los 90. Una revisión para obtener un poco más de sensibilidad al toque en limpio. Un sonido un poco más moderno, con un poco de scoop. Así que si paso de Skyline a Classic de ida y vuelta, también vas a notar esa diferencia otra vez. Esos son valores en el tone stack y en las etapas del preamp. Puedes escuchar cómo el Classic se abre un poco más. Skyline suena un poco más hi-fi y un poco más moderno. Un poco más claro, con menos distorsión. Así que esas son dos cosas que puedes hacer en diferentes áreas de los amplificadores. Originalmente, cuando comprabas un amplificador en los años 70, podía venir configurado con el Tone Stack clásico. Quizá no tenías todos los valores de brillo diferentes, pero a veces podías regresar con el propio fabricante y cambiar estas cosas con el tiempo. Así que esa es una forma divertida de cambiar tu amplificador de Skyline a Classic. Bien, ahora echemos un vistazo a otra cosa en esta área del preamplificador llamada la entrada FET. Y normalmente la entrada FET no tiene un control dedicado. Simplemente la usabas. Era una cantidad fija de ganancia que tú habías decidido. Así que si paso de esto a la FET, obtengo un poco más de volumen. También suena un poco más brillante porque es un buffer JFET en la cadena. Ahora, dentro de prácticamente todos estos amplificadores, verías este circuito buffer FET pegado a la pared lateral del amplificador y sería un trim pot. Así que podías decidir cuánto o qué tan poco aumento querías del FET. Pero podemos hacer esto en la sección de personalización. Ahora, normal. Agrega un poco de ese brillo extra a tipo campanita, así que esto puede venir bien si estás tocando slide o tocando un poco con los dedos. Es una forma diferente de conseguir algo de brillo sin usar el control de brillo. Así que ahora vamos a seguir. Vamos a ir aquí al switch de rock y jazz. No hay nada que diga que no puedes tocar jazz en rock. No puedes tocar riffs de rock en la configuración de jazz. Lo que realmente hacen estos dos ajustes es corregir algunas cosas en el preamplificador, en el Tone Stack, que también, casi como los modos Classic y Skyline, te dan un sonido Fender Black Panel más limpio y con medios más recortados, en lugar de un sonido más abierto tipo Marshall de la era Basement Tweed. Ahora mismo estoy en la configuración de rock. Aquí cambio a jazz. Así que perdimos un poco de ganancia en el preamplificador, pero también el sonido se volvió un poco más limpio. De hecho, podemos volver a ponerle algo de grave si queremos con eso. Así que ahora suena más brillante. También puedo ir más allá y usar la entrada FET con Skyline. Muy sensible al troque. Tiene brillo sin ser estridente. Así que ahora podemos seguir jugando con eso. Pero algo importante a tener en cuenta es que todo lo que hacemos aquí también afecta el canal de overdrive de esa manera. Así que vamos a pasar a ese canal. ¿Qué hacen estos dos controles? Tienes nivel y proporción. El nivel es la cantidad de distorsión, la proporción es la mezcla con tu sonido limpio. Así que si bajo un poco la proporción, podemos equilibrar el sonido limpio con el lead.
Así que esa configuración de fábrica se siente un poco brillante para esta guitarra. Esto nos da otra oportunidad para personalizar, pero en la sección HRM. ¿Y qué es HRM? HRM es un circuito de control de agudos, medios y graves que solo está en el área de overdrive. Así que cuando enciendo esto y abro el panel de personalización aquí, verás agudos, medios y graves. También verás esto justo aquí. Así que eso es más ganancia entrando ahí. Entonces, si quiero jugar con la cantidad de ganancia que entra al overdrive, también puedo hacerlo. Bajo eso un poco. Voy a bajarlo. Muy bien, ahora quiero calentar un poco esto. Así que solo con encender el HRM, ya tengo un sonido diferente. Así que reconfigure el overdrive y me permite volver a agregar algo de medios. Voy a dejar todo el agudo fuera y solo hacer un realce de medios. Ahí está. Quizá darle un poco más fuerte. Sin eso. Podrías agregarle más graves ahí. Así que el circuito HRM volvió a ser popular en los 80 y 90 cuando muchos músicos buscaban obtener más ganancia alta y buscábamos un sonido de overdrive más agresivo y recortado. Así que va a depender de si buscas ese overdrive más abierto, con medios y con cuerpo de los 70 y 80, o el sonido un poco más moderno y azul del circuito HRM de los 90. Y de nuevo, esto también cambia un poco cuando movemos la pastilla humbucker. ¿Por qué no jugamos con esto y agarramos una Les Paul? Aquí está la Les Paul con la configuración HRM. Vamos a hacerlo sin HRM. De hecho, personalmente prefiero el sonido sin el HRM. Al menos con esta guitarra. Si toco un poco más suave, el amplificador se limpia. Si toco más fuerte. Y creo que eso es parte de la sensibilidad al toque que buscas. Si buscas este tipo de amplificador, puedo golpearlo fuerte, puedo sacarle algo de ganancia, obtener algo de sustain, tocar más suave, escuchar acordes más complejos. Ahora déjenme hablar del boost por un momento. Así que hay un arma secreta aquí abajo, en la parte inferior, que es este pequeño control de boost oculto. Históricamente, esos nunca estaban en la parte frontal del amplificador. Si comprabas un amplificador Dumble, normalmente venía con un pedal que tenía los controles para encender y apagar la distorsión. Junto a eso, había un interruptor extra, que algunos llaman PAB, que significa Preamp Boost. Y lo que eso hacía normalmente era eliminar el tone stack. ¿Y qué significa eso? Eso significa que aquí, en esta área de control de agudos, medios y bajos, se omitiría completamente. Así que cuando haces eso, en realidad recuperas un montón de ganancia en tu preamplificador. Porque la forma en que funcionan estos tone stacks en amplificadores clásicos como los Fender es que atenúan, nunca realmente suman nada. Así que en todo momento estás bajando agudos, medios y bajos para formar la curva de ecualización. Si sacas todo ese circuito, simplemente vas a pasar de lleno por los primeros tubos con toda la ganancia posible.
Así que si hago esto, también voy a recuperar un montón de medios y darle muy fuerte. Así que escuchemos sin el boost de pad, y luego voy a activar el boost. De nuevo, los medios se abren y florecen, así que puedes decidir cuánto de esto quieres. Así que de nuevo, ahí está el boost. Ahora lo quitamos. Aquí está el HRIB. Aquí está el boost y el HRM. Así que con ese boost, el HRM y las otras cosas en el Tone Stack con las que puedes jugar, hay muchas formas creativas de lograr ese sonido blue. Así que lo que quiero hacer ahora es cambiar de guitarra a la 335 y también jugar un poco con el master y el presence de la sección de potencia para lograr un poco más de agudos y una especie de distorsión extra en la parte final. Muy bien, vamos a ajustar algunas cosas en la sección de potencia porque vamos a elegir los amplificadores, lo cual ya hicimos antes al pasar por las versiones de Low Plate y High Plate, pero también quizá vamos a aumentar un poco más la sección de potencia y jugar con el presence. Así que tengo aquí la 335. Quizá esté buscando un rango medio un poco más contenido, así que voy a bajar un poco los medios en el Tone Stack. Así que vamos a dejar todo en el punto medio. Y algo que quiero probar es volver a dejar la entrada también en el punto medio. Así que perdí un poco de vida en las etapas del preamp. Así que voy a venir por acá. Vamos a hacerlo más potente subiendo la sección de potencia. Así que voy a obtener un poco más de distorsión, pero también un poco más de compresión, porque las válvulas de potencia se están calentando más. Así que ahora sí está empezando a funcionar. También puedo conseguir un poco más de claridad en mis notas subiendo apenas la presencia aquí. Ahora todavía quiero más ganancia en eso, así que estoy buscando algo como una mezcla de Larry Carlton con un 335 de high gain, tipo rock progresivo, así que voy a subir más el nivel. Bajamos eso. También vamos a agregar el realce de medios esta vez. Se acerca lo que quiero. También puedo bajar el volumen. Bien, eso me gusta. Ahora, lo que también hice fue quitar el reverb de placa. Y lo único que tengo activado es un poco de slap del Galaxy Echo. Así que vas a escuchar ese slap de una sola repetición. Danos un poco más de espacio. Y lo que también voy a hacer es tomar este mismo tono y vamos a ver cómo suenan los otros estilos de amplificador de 3 amperios. Así que ahora estamos en Cream, que de hecho es mi favorito para este tipo de sonido. Luego el negro. Plateado. Y luego suave. Ese es el que más se está saturando porque, recuerda, estamos usando un amplificador de 50 watts en ese.
Se está comprimiendo demasiado, así que voy a volver al Credo. Y podemos conseguir aún más ganancia. Pero también voy a bajar la presencia. Así que vamos a bajarla. Un poco más de ganancia, darle un poco más de espacio al sonido. Ahora estás entrando en esos tonos más cálidos tipo Eric Johnson. Así que también puedo limpiar eso un poco más. Déjame mostrarte la diferencia entre bajar el máster. Escucha cuánto hay en el preamplificador, la distorsión. Ahora también escuchas que el amplificador se pone más fuerte, así que tenemos que tomar eso en cuenta. Subimos el volumen, pero hay más recorte y chisporroteo al final. Sección de potencia. Bueno, noto que eso pasa cuando quito el overdrive, así que puedo tratar esto como un Fender grande saturado. Así que vamos a volver a nuestra pastilla del puente X. Y voy a poner el amplificador en 10, la sección de potencia, y bajar la salida. Así que eso es solo la sección de potencia, realmente agregando algo de ganancia. Y normalmente me gusta eso con el Fender. Así que voy a regresar y agarrar una Strat de bobina simple. Muy bien, ya tengo la Strat, así que vamos a tocar con ella ahora. Y probablemente le voy a volver a subir un poco la presencia. Vamos a quitar el realce de medios. Vamos a agregar un poco más de volumen encima de eso. Así que ahora tenemos un amplificador que básicamente es como un Fender en 7, todo el conjunto. Normalmente me gusta alrededor de 6 o 7. Así que por ahí más o menos. La presencia al mediodía. Así que voy a volver al suede aquí. Y luego al cream otra vez. Así que voy a apostar doble y decir que el cream es el que voy a dejar puesto. Pero también vamos a hacer esto. Pongámoslo en modo jazz. Limpia un poco más el sonido. Bien, eso ya empieza a tener un poco ese sonido Strat al borde de la saturación. Muy bien, ahora vamos a probar un poco las cajas con este sonido y también voy a quitar cualquier reverb o slapback que tenía en el bus, así que esto es solo el amplificador directo. Déjame mostrarte las 9 cajas. La primera es mi favorita, es una 1x12. Tiene graves gruesos por el micro de cinta M160, funciona para todo. Así que esta es otra gran caja con el SAM. Son D65Es y es una 2x12 medio abierta. Tiene un rango medio más presente y los graves no son tan grandes ni exagerados. La siguiente. Esta también es de mis favoritas. Esta es la Brooke Gown. Esta es una cabina Dumbo 2x12 de mediados de los 90 con bocina CB12L, así que suena un poco más hi-fi.
Bueno, aquí va la siguiente. 412 B30 con un 421. Así que puedes escuchar un poco ese golpe de madera grande de la 412 con la parte trasera cerrada. Los V30 también son geniales para la claridad en los agudos. Ahora aquí va otra divertida. Ok, pero esta tiene la tapa de polvo de aluminio basada en las JBL D120. Así que tiene una mezcla de un 57 y un 121. Así que si tocas cualquiera de estos tipos de... como riffs clásicos de jam band o cualquiera de esos sonidos, ese tipo de riffs al estilo Jerry suenan muy bien con las JBL y el sonido enigmático. Siguiente. 112 basada en EB con un micrófono 414. Así que esto va a tener un poco más de medios recortados y ser más agresivo. Entonces, si haces palm muting, muchos de los clásicos de los 80 que se grabaron aquí, normalmente un EB12 no se satura y tiene una buena cantidad de fuerza cuando tocas con distorsión, así que es un excelente parlante para rock. Así que, y este con el 414 también suena increíble, eso o distorsión. Tiene un gran sonido limpio e ideal para solos. Ese es un gabinete vintage 412 con parlantes 25S. Así que cuando volvemos a los sonidos con más ganancia, este es un gabinete divertido para sacar solos. Aquí puedo encender el overdrive. Suena un poco agresivo, pero está increíble. Siguiente. JBG 125. Esta es otra variación de un JBL. No tiene la tapa de aluminio en el domo, así que es un poco más suave que los de 120S, pero también es un gran sonido para limpios. Siguiente. Este es el gabinete gigante con puerto, estilo D de finales de los 70, con los EB originales adentro. Estos gabinetes en ese tiempo los usaban muchas personas como Jackson Browne, Dave Lindley. Este también tiene un 414, así que obtienes un sonido un poco más hi-fi de condensador. Así que este es un gabinete gigante, tamaño 4x12, con dos bocinas de 12 pulgadas y un puerto. Así que es un gabinete con un sonido único. Si lo comparas con el 1x12 de aquí, hay un greenback de 25 en vez de nuestro gigante. Déjame hacer que este resalte aún más, el de 65. Obtienes muchas variaciones de tonos, así que este amplificador va a sonar diferente dependiendo del parlante. Como escuchaste cuando llegamos a esos gabinetes inspirados en JBL, eran brillantes sin mover los controles de tono para nada. Con ciertos gabinetes obtuviste un sonido cálido y grueso por el tamaño y la época del gabinete. Ahora vamos a tomar esto y vamos a crear un par de tonos extra con varias guitarras aquí, y tal vez agregar un poco de slapback y plate. Para ese sonido decidí triplicar el brillo, así que tengo la entrada FED, tengo ese tipo de sonido JBL. También estoy haciendo algunas cosas divertidas en el máster.
Tengo el máster alto, pero realmente no está distorsionando mucho porque la tele tampoco tiene tanta salida, así que esto me da ese extremo agudo realmente limpio. Ahora también puedo jugar un poco más con esto aquí. Podría agregar el condensador de brillo. Vamos a personalizarlo. Mejor que no sea tan brillante. Vamos a bajarlo a unos 150 y... Eso sigue siendo un poco brillante para mí. La verdad, no me gusta que sea tan brillante, así que voy a quitarlo. También me he mantenido en modo jazz. Si lo pongo en modo rock, probablemente se va a distorsionar demasiado para mi gusto. Sí, ya es un poco demasiado, así que vamos a quedarnos en el sonido más limpio. El modo jazz con el Skyline, que como recordamos de antes, también nos da un sonido de preamplificador aún más limpio. Usaremos este sonido en una guitarra con humbucker para comparar la diferencia. Ya me doy cuenta de que tengo demasiada ganancia para esta guitarra porque estaba compensando un poco en la tele, así que voy a bajar el volumen probablemente a entre 4 y 5. Ahora vamos a ponerlo en 5. Así que eso es un sonido realmente limpio. Ahora sigo usando el JBL, pero también van a notar que no tiene esa capa extra de agudos porque las pastillas single coil la tenían. Eso era lo que estaba metiendo ese brillo en el parlante. Así que el humbucker más suave ayuda. Así que en realidad puedo darme el lujo de agregar un poco más de agudos. Así que solo voy a ajustar los agudos aquí y quizá quitarle un poco de graves. Solo un poco. Ahora escuchan que le puse algo de slap y reverb plate, así que lo voy a dejar ahí mientras armamos algunos tonos. Déjenme quitar eso y volver al canal Suede. Y también vamos a salir del FET. Ahora sí suena muy bien, así que salgamos del parlante JBL que todavía tiene los agudos y vayamos al GB25 que tiene ese sonido más suave. Mucho más suave. Ahora, incluso podríamos probar el D65, que también nos va a devolver algo de medios. O el Brute. Así que cambiemos a la tele y busquemos un sonido de lead grande con eso. Ese es un sonido genial. Creo que lo quiero un poco más cálido. Así que lo que voy a hacer es, en vez de usar el HRM, en realidad quiero usar el Tone Stack. Voy a configurar este amplificador solo para que tenga un sonido de lead para esta guitarra. Así que voy a agregar un poco de graves, subir los medios y bajar los agudos.
Eso está bastante bien. También le voy a dar un poco más de ganancia. Vamos a quitarle un poco más de filo. Los agudos y la presencia un poco hacia atrás. Ahora está genial para la pelea. Si queremos hacer cualquier otra cosa, también podría cambiar a esa sesión súper oscura. Con un sonido más moderno, pero como que me está faltando el rango medio otra vez. A veces termino usando el capacitor D65. Ahora, ¿por qué funciona el rango medio en estos? A veces, mientras más grande es el ensamble o más densa la pista en la que estás tocando, el rango medio te va a ayudar a sobresalir. Así que si estás en un trío, puedes darte el lujo de recortar los medios. Con más teclados, guitarras y coros, verás que estos gabinetes con medios presentes funcionan mejor en pistas densas. Bien, entonces voy a tomar algunas guitarras diferentes y algunos presets, vamos a combinar algunas cosas y te voy a señalar de dónde vino la inspiración para algunos de los sonidos. Así que a este lo llamamos Combo Crunch, que para mí honestamente me da esas vibras tipo Mike Campbell más o menos. Aquí tienes otro preset. Este se llama Dead Clean Fit JBL. Así que tengo el amplificador configurado con todos los truquitos para obtener agudos, pero sin usar el interruptor de brillo, porque tenemos los parlantes JBL que nos dan agudos gracias a los conos de aluminio. Así que eso, con tu vieja Strat, te da esos tonos clásicos al estilo Jerry. Bien, para el siguiente preset lo llamamos Humbucker 90s Blue Sleeve. Este tiene un poco de ese sonido de humbucker tipo Robin Ford de principios de los 90. Sonidos grandes y gruesos, va genial con la Les Paul, de nuevo sin reverb ni slap, solo el ampli y algo de ambiente. Ahora tenemos el preset Jazz Clean Combo, sin efectos, solo una 335 en la posición del mástil, el sonido. Este siguiente preset se llama Woody Single Coil. Así que, aunque tenemos esta tele brillante, hice este preset usando el gabinete 4x12 con un golpe en los medios bajos y algunos ajustes más cálidos en el amplificador para lograr ese tipo de sonido violinesco, tipo Womanton. No importa qué guitarra de single coil uses.
Bien, una última cosa a la que quiero llegar es el control de ambiente, que es súper importante. Así que ahora mismo tengo mi slab y plate que estaban en un bus aparte, apagados, y también tengo el room apagado. Así que esto es lo más seco que vas a conseguir. Este es un cuarto de gabinete que es agradable y silencioso, básicamente alfombrado. Ahora, solo un poco de room ayuda, así que incluso si lo subo hasta la mitad, no va a dominar el sonido, pero vas a obtener un poco de esas reflexiones de las paredes. Y puedes escuchar un poco el extremo grave sin eso. Y luego, con el control a la mitad, agrega un poco de profundidad y un poco de aire a las cosas, un poco más que eso. Estoy entrando en ese clásico blues room que asocio con esos sonidos de la era Cream de Clapton, donde los amplificadores estaban fuertes y los micrófonos alejados. Así que eso es básicamente usar el control de room para agregar aire y onda a tu sonido. Así que una de las grandes cosas de estos amplificadores, de nuevo, es que son amigables con los pedales en la entrada, así que puedes conectar un par de pedales en tu interfaz o usar algunos plugins delante de esto. Funciona muy bien con un poco de reverb post, todas las opciones del tone stack, las opciones de distorsión, todas las cosas que personalizan los gabinetes. Básicamente, esto significa que puedes tomar cualquiera de las guitarras aquí en cualquier estilo y moldear el amplificador para lograr lo que quieres. Y muchas veces los amplificadores te hacen tocar de cierta manera. En este caso, el amplificador te va a llevar más o menos hasta ahí. Pero ahora que sabes algunos de estos trucos para moldear el tono del amplificador, vas a lograr que el amplificador trabaje más para ti y se adapte a tu forma de tocar, a tu sensibilidad al tacto. Lo único que te falta es que cada vez que tomaba una guitarra diferente se sentía distinto. Cada vez que usaba la guitarra y movía cosas en la sección de potencia o elegía una placa alta, una placa baja, el FET, todo se sentía diferente. Eso me hacía tocar de manera distinta. Así que creo que cuando tengas esto en tus manos con tus guitarras favoritas vas a poder crear tu propia colección. Amplificadores estilo D que sean apropiados para tele. Strats, Les Pauls 335, estilo fingerpicking, rockabilly, jazz, rock progresivo, lo que quieras hacer, puedes lograr que este amplificador lo haga. Así que espero que hayas aprendido algunos trucos nuevos y que entiendas un poco el mundo místico de los enigmáticos amplificadores estilo Andy. Soy Jane. Espero que te hayas divertido. Nos vemos la próxima vez. ¿Eso es?